Listo. Buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Gabriela Zárate y les doy la bienvenida a nombre de la Asociación ELA Perú. Esta noche vamos a hablar de un tema súper importante como es la traqueostomía en la ELA. Vamos a contar con la licenciada Amparo Rodríguez y con un video explicativo que nos ha enviado la doctora Claudia Yontop. Lamentablemente por la diferencia horaria, ella está en Europa y ya no nos puede acompañar esta noche, pero ella nos ha apoyado con mucha información, tanto lo que es la parte del video como con algunas preguntas usuales que se presentan ante la decisión de realizarse o no la traqueostomía un paciente con ELA. Listo, bienvenida Amparito y muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches con todos. Es un gusto poder conversar ahora en la noche y hablar esto de la traqueostomía. Creo que es importante que estemos informados, creo que es importante que sepamos qué viene y que prevengamos o tomemos decisiones de acuerdo a lo que deseamos, ¿no? No solo como pacientes, sino también como familia. Ya, y bueno, la charla esta, yo quiero agradecer a Gaby porque me ha ayudado bastante con esto, yo ando bastante ocupada. Quiero agradecer también a la doctora Yontop, que a pesar de la distancia siempre está atenta a todas las interrogantes que yo como fisioterapeuta respiratorio tengo. Entonces, lo que vamos a hablar ha sido un trabajo en conjunto, no solo mío, solo mío, ya ha sido un trabajo en conjunto. Entonces, nosotros sabemos que el paciente empieza a usar un ventilador cuando ya tiene cierta debilidad muscular. La debilidad muscular no solamente es en los brazos, en las piernas, la debilidad muscular es también en la parte de los músculos de la respiración. Como hace un rato alguien comentó, la ELA no afecta el pulmón, sino afecta el músculo. Entonces, las personas con ELA tienen esa debilidad muscular progresiva que les va a dificultar respirar por la debilidad. Para ayudarlos en esta función vital, porque respirar es una función vital, cuenta con pequeños dispositivos que, como ustedes ven en el gráfico, son unas maquinitas pequeñas que nosotros las conocemos como BiPAP o ventilador no invasivo. Es no invasivo porque no está invadiendo una vía, no se tiene que hacer un procedimiento, simplemente se coloca una mascarita que te ayuda a respirar, a inhalar y exhalar como lo harías normalmente al respirar. Te hace una especie de fuelle, de bomba, que hace que los músculos de la respiración descansen, ¿no? Y lo que va a darte es aire, aire ambiente. Estas mascarillas o mascarillas que en unos casos son totales, en otras cosas son nasales, de acuerdo a ciertas particularidades para cada paciente, en un inicio se usan en la noche, no se usan en el día. Cuando la enfermedad, como sabemos, es la ELA, una enfermedad progresiva, la tienen que usar ya también de acuerdo a su necesidad, a su sensación de falta de aire, a su debilidad muscular, también durante horas en el día y muchos de los pacientes usarlos incluso más las 24 horas al día. La siguiente, por favor. Entonces, tenemos que cuando la ventilación no invasiva ya no es suficiente porque esa debilidad muscular ha ido avanzando, y ya no puede respirar adecuadamente, ya se cansa, el paciente debe tomar la decisión de que si se someterá o no se someterá a lo que es una traqueostomía, ¿ya? Y al hablar de traqueostomía, no solamente vamos a hablar del tema que estamos tocando hoy día, que vamos a indicarle, sino también es hablar de que ese paciente, además de la traqueostomía, que es el huequito que va a tener acá con una canulita, va a necesitar lo que es la ventilación invasiva, ¿ya? Entonces pasa de una situación de ventilación no invasiva a una situación de ventilación invasiva. ¿Por qué es invasiva? Porque ya hay una vía abierta, ¿ya? Entonces tenemos que entender que está haciendo en este caso un cuadro de insuficiencia respiratoria que ya no es controlada con el BiPAP, que ya necesita otra vía para ayudar a ventilar mejor, ¿no? La siguiente, por favor.
Entonces, tenemos que entender dos temas. Uno que es la traqueotomía sin S y que es la traqueostomía con S, ¿ya? La traqueotomía es un orificio, ya que se hace a nivel de la parte anterior del cuello. Este orificio se conoce como estoma. Estoma es como una boca, ¿ya? Como si yo tuviera esta boca. Es un orificio que se hace a nivel del cuello, que conecta la tráquea. La tráquea es por donde nosotros ventilamos directamente con el exterior, ¿ya? Es como hacerle una nariz artificial acá. En vez de respirar por acá o por la boca, el paciente va a respirar por acá, ¿ya? Y por tanto, al entrar el aire, también va a entrar aire a sus bronquios y a sus pulmones. Entonces, pasa de ser una ventilación normal, que es fisiológicamente normal en la parte superior, a una ventilación a nivel del cuello, que se hace generalmente este estoma, este huequito, porque va a permitir que el aire ingrese directamente del aire ambiente. ¿Ya? Se dice traqueotomía porque este procedimiento se hace, por ejemplo, en casos de urgencia. Hay gente que se aspiró un cuerpo extraño. ¿Ya? Yo leí, por ejemplo, el caso de una persona que tenía una batería en esta zona. Entonces, para extraer eso, le tuvieron que hacer una traqueotomía. Le hicieron la incisión y simplemente le sacaron el cuerpo extraño, que era una batería, y esto se volvió a cerrar. La traqueotomía es algo temporal. Ya, cuando ya hablamos de traqueostomía, en la siguiente, por favor. Ya estamos hablando de hacer esa incisión, pero como un procedimiento ya quirúrgico, en el que se crea también este estoma, que es la traqueotomía, en la parte anterior del cuello y de la tráquea, y se coloca ese tubito, un tubito, que se llama de traqueostomía, que es una canulita que cuando veamos el video de la doctora, ustedes van a ver, está bien explicado cada partecita que tiene este tubito, esta cánula en el orificio este que se hizo con la traqueotomía, ya con el estoma, como la boca que les dije, o como decir la nariz artificial por donde va a respirar, con el fin de mantenerlo abierto, esto no es temporal, ya, para permitir este proceso de tomar y botar el aire de la respiración, ya. A partir de este momento, el paciente con la enfermedad, el que tiene ELA, utilizará la traqueostomía para respirar mediante el soporte de un ventilador, que en este caso no es un ventilador, no es un BiPAP, es un ventilador no invasivo, que viene a ser otro tipo de ventilador. Asimismo, hay que entender que al tener esta vía artificial, el paciente va a tener cierta cantidad de secreciones que va a tener que expulsarlas ya no por la boca ni por la nariz, sino va a tener que botarlas aquí por la traqueostomía, ¿ya? Y hay una serie de dispositivos, hay una serie de cosas que utilizamos para ayudar a eliminar esa secreción. También es importante que entiendan que al tener esta vía artificial se producen más secreciones de las que usualmente podemos tener cuando no tenemos una vía aérea no artificial. ¿Ya? Si respiramos fisiológicamente normal, no deberíamos tener tantas secreciones. ¿Ya? Pero en este caso, además de la enfermedad, vamos a tener una vía abierta que va a hacer que tengamos más secreciones. Entonces, vamos a hablar también de qué dispositivos tenemos que tener, además del ventilador invasivo, además de, ustedes ya conocen el ambú también se usa en la traqueostomía, además de los asistentes de tos, que son los insufladores mecánicos para tratar de ayudar a eliminar las secreciones, y además de otras técnicas de aspiradores de secreciones que no son los que usualmente se usan para, valga la redundancia, para, por ejemplo, manejar una vía aérea. ¿Ya? Esta es una vía más delicada. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuándo se realiza en un paciente con ELA la traqueostomía? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuándo por la evolución de la enfermedad no respira bien, aún con el ventilador no invasivo? ¿Ya?
y cuando no tiene fuerza para toser y para eliminar las secreciones. Entonces, a veces ya la tos que hace el paciente es ineficiente, aún usando el asistente de tos, aún usando el ambú, haciendo todas las técnicas, no puedo eliminar las secreciones como normalmente las hago. Sí, y como tenemos ELA y perdemos peso, perdemos más fuerza muscular, eso se suma todo. Entonces, el paciente va a ser candidato digo, porque no es, después vamos a ver que no es algo que necesariamente todos lo eligen, pero es candidato a una traqueostomía. En situaciones también de urgencia, ya cuando el paciente ha perdido mucho peso, ya tiene un cuadro de insuficiencia respiratoria regular, ya es un paciente que no maneja bien sus secreciones, entonces llega a la urgencia, llega al hospital por un cuadro de disnea, de falta de aire, de mal manejo de secreciones, y se somete a hacer a este procedimiento con algo que no ha sido planeado, ya que ustedes saben que en las unidades de urgencia no saben de la enfermedad y lo primero que hacen es intubarlos y después, post-intubación, es difícil salir de la intubación y termina con una traqueostomía. Con los pros y contras de este procedimiento que vamos a ir viendo más adelante. Lo que es importante que ustedes como pacientes entiendan y como familiares que siempre la última decisión, la última palabra lo va a tener el paciente sobre su proceso clínico, sobre lo que él quiera. Y creo que eso se va a entender mejor cuando se vea la parte legal de las voluntades anticipadas y de lo que uno realmente quiere, porque hay que respetar lo que decide el paciente o decida la familia o ya lo haya previsto la familia, ¿no? Ya, eso es importante que ustedes lo sepan porque no, con esta charla no es el hecho de animarlos o desanimarlos, sino simplemente darles la información y que la decisión es del paciente y la decisión es de la familia. ¿Ya? La siguiente. Entonces, yo les he insistido en ver dos situaciones. Una donde en el cuadro de la izquierda ustedes ven, pasa uno de usar un ventilador no invasivo a usar un ventilador invasivo. ¿Ya? Y esto va a implicar, o sea, no es solamente el hecho de que yo voy a tener la traqueostomía y ahí termina el asunto, no. El hecho es que yo termino con mi traqueostomía y necesito aún mi soporte ventilatorio. Y ese soporte no es el que usaba con la mascarita, como el BiPAP, sino necesito un ventilador con ciertas características y ciertas especificaciones más complejas que tienen que ser manejadas por personas más especializadas, en las cuales el costo también suele ser regular y la decisión que yo tome con respecto a eso tiene que sopesar sobre la calidad de vida que el paciente va a decidir para él y para su familia, porque esto involucra también a la familia. ¿Ya? Es un aspecto, como decía una amiga paraguaya, es biopsicosocial, ya afecta a todo. Entonces eso es importante que nosotros lo veamos y lo analicemos y estemos informados para saber si realmente queremos lo que es una ventilación invasiva o nos quedamos con una ventilación no invasiva. ¿Ya? Y decidamos lo que queremos en cuanto a calidad de vida. Yo creo que ahí viene el video de la doctora, ¿no? Ahí viene, vamos a stop sharing, voy a compartir ahora el video de Claudia. Ahí está listo, ¿ya lo pueden ver? ¿Me Sí, Gaby. confirman? Ya, perfecto. Hola, soy la doctora Claudia Yontov, soy neumóloga, especialista en enfermedades respiratorias crónicas y hoy quiero hablarles de la ELA y la traqueostomía. La traqueostomía es un procedimiento médico que se realiza para conectar el aire ambiente directamente con los pulmones del paciente. Se realiza gracias a una incisión en el cuello del paciente que va a comunicar la tráquea
con el medio ambiente o con el ventilador. El procedimiento necesita de una intervención quirúrgica que puede ser con una anestesia local o general. Es un procedimiento seguro, pero como cualquier intervención quirúrgica no está exenta de complicaciones. Después del procedimiento se necesita un tiempo que dependerá de cada paciente para que la herida cicatrice y para que el paciente se adapte a este tubo que estará insertado en el cuello del paciente. En la ELA, los músculos pueden afectarse, especialmente los músculos de la respiración. En este caso, el paciente va a requerir un soporte ventilatorio. Inicialmente, este soporte ventilatorio será no invasivo, es decir, a través de una mascarilla que va directamente a enviar el aire a los pulmones del paciente. Cuando esto se vuelve ineficaz o el paciente no recibe suficientemente aire o se hace imposible la ventilación no invasiva, se puede optar, si el paciente así lo ha decidido, a una ventilación invasiva. Esta ventilación invasiva va a requerir de una traqueostomía. El hecho de tener una traqueostomía no impide la fonación ni la deglutición. ¿Qué quiero decir con esto? Que los pacientes con traqueostomía pueden seguir teniendo una fonación. Lo que impide la fonación es la evolución de la enfermedad. Ahora vamos a ver las partes de la traqueotomía usando el maniquí y las diferentes cánulas. Estos son los materiales que necesitamos cuando un paciente está traqueostomizado. Existen diferentes tipos de cánulas, cada una de ellas puede ser con diferentes materiales. La elección del tipo de cánula dependerá del médico y dependerá de la condición del paciente. Aquí podemos ver las partes de una cánula. Está compuesta de una camisa interna y como podemos ver podemos sacarla de la cánula y esto nos permite poder limpiar más eficazmente esta cánula interna y luego la volvemos a colocar en su sitio. Otra parte de la cánula es el balón, que lo podemos observar aquí, que va conectado a un cuff que nos va a permitir hinchar el balón. De esta manera podemos inflar el balón. Vamos a necesitar una jeringa que vamos a insuflar con el aire. Y vemos aquí cómo se va a inflar el balón, lo cual va a evitar que la cánula se desplace. Otro de los materiales que necesitamos es el collarín, que lo que nos va a permitir es fijar la cánula a la piel del paciente para que la cánula no se desplace. Para proceder a la aspiración, ingresamos suavemente la cánula y vamos a aspirar. Esto va conectado al aspirador del paciente. Este procedimiento se tiene que realizar regularmente para evitar que las secreciones se acumulen. El procedimiento de cambio de cánula debe realizarse regularmente. Para ello, el paciente tiene que acudir al hospital o al centro de salud donde es seguido el paciente. Se procederá a desinflar el balón, retirar la cánula e introducir una nueva cánula del mismo tipo. Es importante saber los beneficios que puede uno obtener con la traqueostomía. Entre ellos están el mejorar la calidad de vida del paciente y sobre todo prolongar la vida. Se tienen que tomar en cuenta también que hay muchos desafíos que implican tener una traqueostomía. Por ejemplo, el hecho de que la comunicación puede estar más limitada, que el paciente va a necesitar de cuidados especiales y de una presencia de alguien 24 horas al día, los 7 días de la semana, y que el paciente tiene que adaptarse a una nueva rutina. Independientemente que el paciente esté traqueostomizado, vamos a prolongar la vida del paciente, pero la enfermedad va a ir evolucionando hasta un punto en el que el paciente puede terminar en un síndrome que se llama lock-in síndrome, que significa que el paciente está como atrapado en su cuerpo y no puede mover absolutamente ningún músculo. Y lo mantenemos en vida gracias a esta traqueostomía que va conectada a un respirador. La decisión de realizar o no una traqueostomía debe ser tomada con calma. Tiene que el paciente y los familiares estar bien informados de la decisión que van a tomar. Esto tiene que ser conversado con el personal de salud.
discutir cada una de las opciones terapéuticas que puede tener el paciente y lo que implica tener una traqueostomía. Listo. Ahora vamos a seguir conversando un poquito. Vamos a volver a la presentación anterior. Vamos a continuar. Vamos a explicar algunas, digamos, todo el equipamiento que se requiere una vez realizada la traqueostomía. Listo. Entonces nos quedamos aquí. Ya vieron el video de Claudia. Y Yo aquí, creo que es Gaby. sí, perfecto. Ujú. ¿Está bien? Sí, Genial. ¿quieres que lo explique? Sí, Bueno, claro. normalmente un ventilador no invasivo, en un circuito, perdón, de ventilación invasiva no utilizamos tantos elementos ni tantos materiales para el paciente, ¿ya? En el caso de un circuito, que es el conector que va de la traqueostomía hacia el ventilador, necesitamos en el caso del circuito de ventilación invasiva, que va desde la traqueostomía hasta el ventilador invasivo, necesitamos una serie de características de estos equipos, ¿ya? Uno, que necesitamos un ventilador que sea de tercera generación, que no es el ventilador que usamos nosotros. Los BiPAP que tenemos de donación no son de tercera generación, no se usan para ventilación invasiva. Incluso acá tenemos el Stellar, que lo usamos acá en Perú, pero en otros países incluso no usan el Stellar, usan ventiladores que van desde el Astral y otros ventiladores más complejos. Ya necesitamos usar un filtro antibacteriano, necesitamos igual usar un corrugado como el que usamos para la ventilación no invasiva, un puerto exhalatorio, y ya usar otro tipo de filtro que reemplaza el efecto de la, del humidificador en cascada, que es un filtro humidificador que calienta el aire, humidifica el aire y filtra el aire. Y acá gracias a la fuente de Somno, hemos tenido los datos de los costos de esto, ¿no? El costo estimado que implica tener esto y el tiempo en el que tenemos que cambiar cada partecita, ¿no? Por ejemplo, el filtro humidificador se tiene que cambiar cada 2 días mínimo, más o menos. Ya algunos lo cambian hasta diario. Y el filtro de antibacteriano, más o menos nos informaba Somno que él se cambia al mes. Entonces, miren, el costo estimado por circuito es más o menos de 152 soles, ¿no? Y es más o menos de $40. Entonces, imagínense, estar cambiando todo esto también implica un gasto, ¿no? Porque hay que cuidar mucho esta vía, esta vía no perdón, invasiva, porque las infecciones pueden ser mayores de las que nosotros tendríamos en el caso de usar un ventilador no invasivo, ¿ya? Y la idea era que Amparito, ustedes, perdóname, 152 al soles, día, al soles, mes, para que se entienda, soles, al día o al sí, mes, más o menos al día, al al día. día o al mes. No, esto es al mes, señora Marita, pero con la potestad de que usted tiene que Ya. cambiar Y sin el costo del equipo, que vale mucho dinero, correcto. claro, Sin más el costo del equipo. sin el Que costo quede del claro, equipo ya. o el Ok. alquiler del equipo, porque muchas veces no puedes comprar el equipo. Esto es solo hablar del circuito, ¿no? Entiendo. Y incluso si yo esto lo cambio una vez al mes, me cuesta 17 soles, pero si esto lo cambio cada 2 días, imagínese, son 15 días más o menos que tengo que multiplicarlo por 15 soles, ya es un costo regular, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes lo sepan, ¿no? Esto es el circuito nada más, señora Marita, no es el ventilador, ¿no? Claro, en este caso lo que hemos puesto es el circuito para que las personas vean, ¿no? Cuánto cuesta cada pieza, ¿no? Cuánto cuesta, digamos, tener armado un circuito,
Pero hay que considerar que en los filtros hay que cambiarlos con cierta regularidad. Por ejemplo, el tubo estándar y el puerto exhalatorio, estos hay que cambiarlos cada 6 meses. Entonces, tener un circuito me cuesta esto, pero hay que considerar los cambios diarios o cada 2 días o cada 30 días, como lo indica. Entonces, estamos armando básicamente un tema informativo general. Ya cada uno, de acuerdo a esto y de acuerdo a las indicaciones de los cambios que hay que hacer, ya lo pueden tomar en cuenta. Pero eso es importante, tener los recambios que se requieren de acuerdo al paciente, ¿no? Quizás el hecho de informarles con esto es de que primero los sistemas de salud sean públicos, que muchos de nosotros tenemos, el seguro social o el sistema, los seguros sociales te pueden quizás dar un ventilador si hay un programa en domicilio, eh, pero no necesariamente darte todo el equipamiento total, ¿no? O sea, y muchos no tienen el sistema de seguro social que no les da el equipamiento y tienen que costear todo esto. Entonces, no es simplemente hacerse la traqueostomía, es también pensar lo que implica tener todo el gasto de tener un ventilador invasivo y todo el circuito que implica esto, ¿no? La siguiente, Gaby. Y acá ya está el precio del ventilador que estábamos conversando, señora Marita, que no es un ventilador necesariamente. Este es un ejemplo, ¿no? Que nos dio Somno, que es un ventilador portátil de uso domiciliario, que incluye un cable, una fuente de poder, una memoria, tiene su USB, ya tiene todo esto y comprarlo te cuesta 45.900 soles y alquilarlo mensualmente 3.900 soles. Entonces, incluso si tú lo alquilas, tienes que dejar un depósito de garantía. O sea, no es simplemente alquilarlo y pagar los 3.900 soles mensuales, sino por el costo del equipo tú tienes que dejar una garantía, ¿no? Entonces, esto realmente hay que sopesarlo, ¿no? Y no, como les decía, no se puede usar cualquier ventilador, tiene que ser un ventilador de tercera generación. Entonces, este es, por ejemplo, un ventilador de tercera generación, ¿no? También tenemos el Stellar, que es otro, que, bueno, la doctora Yontop me dijo que ellos no usan el Stellar para domicilio, para invasivo, ¿ya? Pero nosotros acá sí los usamos, ¿ya? Y este es un poquito más barato. El costo estimado por compra es de 17.000, y el alquiler, bueno, es de 1.900, siempre hablando de la garantía. Y incluso la doctora Yontop, conversando con ella, me dijo, Amparo, el paciente normalmente debe tener por lo menos 2 ventiladores, porque si se le malogra uno, ¿qué hace? Y el paciente se queda sin apoyo ventilatorio. Entonces, para eso también es importante que ustedes sepan que tienen que tener su ambú. El ambú no me sirve solo para cuando, y con su modificación incluso mejor, ¿no? Que no solo me sirve para usarlo cuando hago los ejercicios, también lo puedo usar a nivel de la traqueostomía y me va a ayudar si por A o B, mi equipo, no todas las personas van a poder tener 2 equipos, ni los seguros de salud te van a dar 2 equipos, así que tienes que tener a la mano tu ambú. No es la realidad que tenemos nosotros a la comparada en Francia, ¿no? Pero es importante que ustedes sepan eso, ¿no? De que lo ideal sería incluso tener 2 equipos. Lo siguiente. Y bueno, acá hay un ventilador mucho más complejo, también es de tercera generación, que nos lo pudo proporcionar Somno, mire, y el costo es de 47.500 soles, ¿no? Y bueno, siempre estos equipos, por lo menos el B-Jair y el Astral, tienen conexiones para oxígeno, también tienen sus adaptadores para conectar el oxígeno, ¿no? En algunos casos, incluso el paciente va a necesitar oxígeno, por si acaso, porque como es una vía aérea artificial, es más propenso a hacer neumonías, por ejemplo, ¿no?
¿ya? Entonces, no solamente es tener el ventilador, quizás incluso tener, la siguiente, incluso tener su concentrador de oxígeno, ¿no? Además del oxígeno, tener sus aspiradores, que a veces estos aspiradores portátiles que nosotros usamos ya no son suficientes. Hay que utilizar aspiradores más potentes, con más poder de succión. Y acá ven, estos cuestan como 200 soles, como 360 soles, y estos ya cuestan muchísimo, muchísimo más, ¿no? Entonces, equiparte para lo que es ventilación mecánica no invasiva con una traqueostomía y cambiar también cada cierto tiempo la traqueostomía, tener un personal adecuado que maneje la traqueostomía, más todo lo que habló la doctora, porque la evolución de la enfermedad va a seguir dándose, el proceso degenerativo se va a ir dando. Entonces, implica sopesar mucho si en realidad yo estoy en las condiciones de tomar la decisión de una traqueostomía, ¿no? La siguiente, Gaby. Y bueno, esto yo lo ponía, bueno, además del costo, creo que es importante que sepan que en traqueostomía también se usa el ambú, que es lo que usamos, ¿no? El insuflador manual y el asistente de tos. Y lo ideal sería que cada paciente lo tenga en casa, ¿no? Tenga esto, porque tampoco va a tener al fisioterapeuta todo el tiempo. El fisioterapeuta respiratorio enseñará al cuidador, enseñará al familiar a que le haga regularmente sus ejercicios, lo aspire, porque nosotros también aspiramos, pero ellos también tienen que aspirar, no solo el cuidador, el familiar y los familiares para cualquier emergencia y hacer toda su fisioterapia respiratoria, incluido con su asistente de tos y su resucitador manual, ¿no? Que más o menos este es el costo ahora, ¿no? Y como dijimos al comienzo, o tienes, como es una vía artificial y es muy propenso a hacer infecciones, el paciente puede hacer cuadros de neumonía, donde en este caso, si en algunos casos hay que usar el oxígeno, ya sea en balón o ya sea con un concentrador, de acuerdo al requerimiento de la cantidad de oxígeno que necesite. Entonces, los equipos complementarios a usar a tener la traqueostomía, y quizás ese es el objetivo de mostrarles esto, es que no solamente es la traqueostomía, es la traqueostomía va a estar conectado al soporte ventilatorio, que es un ventilador invasivo, va a tener que tener todo el circuito de este ventilador invasivo, que tiene filtros, que hay que cambiarlos, conectores que hay que cambiarlos, eh, y tener todo este equipamiento que implica tener aspiradores, tener los asistentes de tos, tener oxígeno, tener personal adecuado, tener a la familia al tanto y presente en las 24 horas, los 7 días. Entonces no es una situación tampoco fácil, ¿no? Si asumo la situación, tengo que saber qué es lo que está viniendo y qué es lo que implica que un paciente tenga la traqueostomía y lo que quiera el paciente, porque la enfermedad va a seguir avanzando, ¿no? Y bueno, esto era más de Gaby, que es pacientes y familiares bien informados tomarán mejores decisiones. Así que creo que esta charla, yo creo que no han asistido muchos porque hay el temor de saber qué es la traqueostomía, pero es mejor estar informados ahora para ver qué es lo que en realidad queremos, ¿ya? Y qué decisión queremos tomar, ¿no? Si estamos bien informados, vamos a saber qué es lo que puede venir y qué es lo que en realidad queremos, ¿no? Y como dice la doctora Yontopa, en cualquier momento ustedes pueden cambiar de opinión. Si dijeron, no, no quiero la traqueostomía, pero pasa el tiempo y dicen, yo ahora ya la quiero, se la pueden hacer. O viceversa, ¿no? Y ella contaba, por ejemplo, el caso de un paciente que era joven, que le dio la ELA joven, la esposa estaba embarazada y él quería conocer a su hijo y la enfermedad avanzó muy rápido. Y al final optó por la traqueostomía para poder ver a su hijo y disfrutar un poco a su hijo. Entonces, las decisiones son muy personales, ¿no?
Ella no lo recomienda, pero no lo sugieren mucho en Francia, ya no lo suelen hacer, pero hay casos muy particulares y al final la decisión va a ser del mismo paciente, ¿no? Gracias, muchas gracias. Ahora vamos para las preguntas. Listo. Entonces, ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas que surgen mucho de acuerdo a las diferentes situaciones en las que se pueda presentar la traqueostomía. Gaby, insisto en que me parecería interesante que Karen, que tiene a su esposo con tráqueo, dé alguna opinión, ¿no? Porque a Sí, yo le he veces pedido, son cosas Marita, nuevas para todos. yo le Sí, he pedido a Karen sí, específicamente que esté hoy acompañándonos para que al final nos dé un testimonio. ¿Ya? Nos va al a dar un final. Ah, ok. testimonio Sí. al final, después de la ronda de preguntas, para que si es que por ahí quedan algunas dudas, ella también nos ayude con eso, ¿ok? Listo. Entonces, a ver, una pregunta es, ¿en qué momento o circunstancia, creo que ya en alguna parte se ha hablado de esto, pero en qué momento o circunstancia es necesario realizar el procedimiento? Ujú. Solo contestó la doctora Yontop. Así es. Ya, y ella dice cuando la enfermedad ha avanzado a tal punto que el uso del BiPAP no es de ayuda suficiente, ya no es suficiente para respirar y cuando la persona ya no tiene la capacidad de toser, que eso es lo que hablamos, y no eliminar las secreciones, aún usando el insuflador manual, aún usando el insuflador mecánico, que es el asistente de tos, ¿no? Ujú. Y que el paciente debe saber de antemano lo que implica la realización de este procedimiento, ¿no? O usualmente las personas que optan por el procedimiento, dice la doctora, que tienen un proyecto específico de vida. Por ejemplo, ver crecer a sus hijos o ver nacer a sus nietos, o tienen una motivación para hacer este procedimiento, ¿no? Pero son casos, en el caso de ella dice, deben ser muy conversados, muy analizados, ¿no? A ver, otra Amparito, pregunta y el es, momento, voy a comentar algo, y el momento puede variar, porque nosotros hemos Ah, tenido eso. pacientes Ujú, contigo que han sido pacientes que han tenido 6, 7 años bien manejado y bien cuidado su ventilación no invasiva. Entonces, tampoco es que llega un momento en que si uno decide el paciente va a perder la vida en ese momento, no necesariamente. Entonces, no es que tengan que optar por esto, simplemente estamos informándonos, pero hemos tenido épale. muchos, la gran mayoría de pacientes que hemos tenido no han optado por esto, la gran mayoría no han optado por esto. Pero los que han estado bien cuidados y han usado su BiPAP desde el comienzo cuando se les manda de noche y luego cuando les mandan unas horas extras de día y después durante todo el día hemos tenido pacientes que han estado 6, 7 años con ventilación no invasiva todo el día y nunca han tenido que recurrir a la traqueotomía. Entonces, Ajá. no es lo más frecuente. Simplemente hay que saber, a veces, inclusive tenemos pacientes que han optado, pero lamentablemente han fallecido también por determinada razón. Entonces, no es como se dice en inglés un must, o sea, no es una obligación, ni mucho Ujú, menos hacer la ujú, traqueotomía, es parte del protocolo, en algunos países lo recomiendan más que en otros, pero si ujú. manejan bien su ventilación no invasiva, bien llevada, puede ayudar de mucho y digamos, no se la disyuntiva de hacer o no una traqueostomía a veces, ¿no? Pero Ahora cada yo caso es único, como ha dicho. se fue, ¿no? no, no, lo apagó. No, dije que cada caso es único y cada familia es única y cada circunstancia es única, ¿no? Lo que quería decirle también, señora Marita, que, o sea, como el paciente es manejado integralmente y interdisciplinariamente, si el paciente usa su ventilador no invasivo, pero mantiene su peso, hace sus controles neumológicos, está de buen ánimo, o sea, todo eso también influye, Sus está terapias respiratorias, hace el respiratorias, ejercicio con el ambú, mu- todo coincide, puede manejarse muchos años bastante bien, ¿no? entonces no va a tener ese problema, ¿no? Pero muchas veces el paciente llega a bajar tanto de peso, no tomó quizás la decisión oportuna de hacerse, por ejemplo, una gastrostomía y después se desnutre y se desnutre. Y yo
y no puede toser y termina en una emergencia porque no ha ido a su control neumológico regular y terminan intubándole y terminan haciéndole la traqueostomía cuando quizás ni lo pensó, ni lo supo, ni sabe lo que implica todo esto. Entonces, quizás estas reuniones son importantes para que ustedes estén informados. Al final, la decisión va a ser de ustedes, pero si están bien, bien informados y siguen cuidándose y siguen Y haciendo todo lo que Amparo, ¿y tienen que hacer. cuántos casos hemos tenido que han tenido la indicación del BIPAP o del no invasivo en casa y ni lo han usado, no le han dado la importancia, no lo han usado de noche? De pronto han tenido un caso de una emergencia, han terminado hospitalizados y han tenido que hacerse una traqueotomía de emergencia cuando tenían el BIPAP en la casa y si lo hubieran Ujú, usado no hubieran ujú, llegado a eso. Eso ujú, pasa mucho. Eso me parece ujú. que es un detalle bien importante para tomarse bien en serio la importancia de usar el BIPAP cuando está indicado. Y su control neumológico, señora Marita, que siempre estén controlando, que hagan su terapia, que no pierdan peso, que se alimenten bien, ¿no? Y Es un es conjunto. importante, y nosotros que llevamos el control de los equipos que están prestados, a veces hemos visto que las personas lo usan muy poco. Entonces, cuando nos envían del uso, de las horas de uso, realmente es tan poco, y entonces es una herramienta tan importante, es un equipo tan importante para que la persona pueda estar mejor por más tiempo, pero muchas personas a veces no se acostumbran, no lo quieren usar, y lo tienen ahí a veces hasta guardado. Entonces eso da mucha pena también, ¿no? De que Y Ujú. tenerlo siendo un equipo, indicado, Gaby, no utilizarlo, permite que ese diafragma se siga malogrando, debilitando, claro, debilitando, y lo va a llevar mucho más tempranamente a lo que estamos hablando, a esta decisión. En cambio, si lo usa cuando está indicado toda la noche, sobre todo, va a demorar muchísimo más en dañarse ese diafragma y esta decisión quizá pasen años en que no la tenga que tomar. Ujú, así ujú. es, así es. Yo Listo. quería decir una cosita también sobre el uso del BiPAP y del ventilador, y una pregunta, Amparo, que creo que no está con las respuestas, pero también hay esta opción, cuando el BiPAP ya no es suficiente y se necesita una ventilación más fuerte, un apoyo de ventilador más fuerte como el Stellar, por ejemplo, que funciona también como un ventilador no invasivo, ¿no? Ujú. En el caso de mi mamá pasó de un BiPAP de los que da la asociación a un Stellar y nunca hizo traqueotomía, ¿no? Entonces, Claro. bien, eso es parte del control y las necesidades que puede tener el paciente, este, mm, y saber cuándo tomar la decisión. Y cualquier cosa, cuando hemos ido de emergencia, mamá ha ido un par de veces a la emergencia, hemos ido con el Stellar, porque además tiene su batería externa y nos permitía ir a la emergencia con eso y nunca se hizo la traqueo, pero cualquier cosa estaba eso ahí. Porque a veces hay que cambiar también del equipo, ¿no? No Connie. siempre, Ujú. pero también hay que considerar eso en los Y ya momentos. es algo que siempre les decimos también, si ustedes van a la emergencia y tienen su BiPAP, vayan con su BiPAP, ¿ya? Y muchas veces el médico que desconoce de la enfermedad, y eso me ha pasado con un paciente, recuerdo que lo quieren echar, y él dice, no me puedo echar si no uso mi BiPAP. O sea, porque el paciente con la ELA ya tiene insuficiencia ventilatoria, necesita el BiPAP, para echarse, necesita ponerse el BiPAP. Entonces, lo colocan, lo complican, y ahí termina intubado y termina con la traqueostomía. Entonces, siempre se les insiste que vayan con su BiPAP a las emergencias también, ¿no? A las urgencias. Y es cierto, sí es cierto, Inés, que pueden pasar de un BiPAP, que nosotros en la asociación tenemos los más básicos, a un BiPAP con mejor potencia. También yo les insisto que se acostumbren a usar sus interfaces nasales, además de las nasorales, porque en algún momento tú puedes manejar mejor una vía aérea teniendo una interfase nasal, o el paciente teniendo una interfase nasal quizás puede comer un poquito, ¿entienden? Si ya usa el ventilador 24 horas al día. Entonces, hay casos muy particulares en los que uno debe ir agotando posibilidades buscando más alternativas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ok. Gracias, Amparito.
Amparo, y con respecto, por ejemplo, al procedimiento de la traqueostomía, ¿qué exámenes son requeridos previos a la operación? ¿Son los exámenes normales o hay algún examen en particular Particular. que necesite? Que yo sepa y que hemos conversado con la doctora, no. O sea, se hacen los exámenes para ver, por ejemplo, hemograma, para ver si el paciente no está anémico, su perfil de coagulación, porque, o si está tomando algún anticoagulante, porque generalmente como es un corte puede haber un sangrado. Entonces, son los exámenes de rutina para un procedimiento quirúrgico normal, ¿no? Con los riesgos que también implica eso, que a veces son muy particulares, ¿no? Que cada persona lo ve muy particular, ¿no? Ok, Ujú. listo. Inés, ¿tú tenías un par de preguntas también? Estoy buscando mi micrófono. Ya. Bueno, siguiendo también un poquito que va con el tema de los exámenes, es sobre qué riesgos conlleva la intervención, ¿no? Como, además de los exámenes, qué riesgos pueden conllevar. Puede haber el paciente que tiene sangrado, el paciente que cuando ya tiene una traqueostomía también puede hacer granulomas o cuando ya les están cambiando la traqueostomía y hacen sangrados es porque tienen algunos granulomas que el médico tiene que cauterizar. O sea, esas cosas también hay que saberlas, ¿no? Ujú, En general, no más complicaciones exactamente que no sean las de infecciones, ¿no? mm, Las traqueostomías también pueden infectarse, ujú, ¿ya? Y supurar incluso a los costaditos, así que tienen que tener buena higiene. Se colocan unas gasitas a los costados hay que limpiarlas regularmente como se limpian las gastrostomías también. Las ujú, gastrostomías se limpian y se tienen que colocar gasitas iguales con la traqueostomía. Más ujú, incluso porque se manejan fluidos, ¿no? ujú, Otro es siempre estar, que acá en Perú no tenemos, siempre estar, cuando tenemos las traqueostomías, el manejarlo debe ser siempre con guantes. Y acá mucha gente lo saca, lo mete, lo pone. Tienen canulitas. Bueno, como la doctora saca la canulita, ¿no? Esas canulitas se limpian. ujú, Y esas cuando cambian las traqueostomías, muchas veces esos los pacientes las guardan, porque pueden perderse, pueden caerse, pueden pasar cualquier cosa. Entonces, y las resterilizan y las tienen ahí, ¿no? Eh, no sé si contesté tu pregunta, Inés. No, sí, sí, sí. También, no sé si mencionaste que requiere anestesia, ¿no? Y eso siempre puede traer algún Ah, claro. Y en el caso de de la la ELA, operación en sí. Ajá. la anestesia sí, pues, pueden, Mm, como toda operación tiene sus riesgos, la anestesia ujú, puede alterar un poco los músculos, ¿no? ujú, Los ujú. músculos de la respiración, sí, eso es cierto. Y una pregunta que puede ser un poco difícil, pero ¿en qué circunstancias se puede suspender realizar el procedimiento, ¿no? Una vez que ya estamos con la traqueostomía, ¿se puede suspender en qué momentos? O O sea, circunstancia, más que momentos, ¿en qué circunstancia? puede ser que el paciente se haya complicado, haya hecho algún evento, Inés, alguna. suspender o revertir, dices. Suspender o Suspender el revertir. procedimiento antes de El, realizarlo. ajá, Ah, pero el paciente puede decidir suspender su procedimiento en cualquier momento, ¿ah? Puede que ya mm, están por operarlo y decir, y oye, yo no decir quiero no. que me Ujú, operen. Claro, Claro. ujú, a pesar de que te digan que has firmado y lo que sea, no, sí. eso lo puedes revertir en cualquier momento, ¿no? Y una Revertir más que consulta No revertir, también, sino suspender el suspender, procedimiento, te perdón, no es refieres. revertir, No, suspender. no revertir, suspender. revertir. Ya. Sí, Ujú. No, me yo dije retracto. revertir. Sí, no, no es repetir. Y una cosa vinculada un poco a suspender el hacer la traqueo, si el paciente está entubado, ¿cuánto tiempo se recomienda pasar de la intubación a la tráqueo? 21 días. 21 días. Ok. Ajá, o sea, los médicos agotan destetarte del ventilador 21 días porque el riesgo a que hagas complicaciones con la intubación, que son fístulas, que son
daños en la tráquea. Generalmente a los 21 días como máximo te pueden tener intubado y Ujú. ya de ahí tienen que Pero en la ELA retornarte. no suele suceder que lleguen a esos tantos días, ¿no es cierto? En otras situaciones, sí, en la ELA, si te lo hacen es porque saben que quieres una traqueostomía, Una si tráqueo, no, no sí. te lo hacen. A no ser que sea una emergencia, si no, no te lo hacen, ¿no es cierto? Yo, Entonces, yo, re- normalmente no pasan ni siquiera esos 21 días, es casi inmediato. yo recuerdo un paciente que tuvimos en Aparte, tienen la pandemia. musculatura mucho más debilitada que otro paciente que se va a someter a la Sí, Es que pero en ¿qué pasa si realidad, intervención estás en por los otras momentos razones. iniciales, ¿no? O sea, en los momentos iniciales y bueno, hay una emergencia y señora todavía estás por Marita, su terminar. esposo estuvo Sí. intubado una vez y a las 8 horas, creo 4 horas, no recuerdo bien, usted lo sacó. Hicimos quitar, sí, claro, así es. Hicimos Pero fue terapia por y no una por un... caída, fue por una caída, claro. Claro, pero Si lo no, ya no primero se que los quitan más. Ujú. Yo Así recuerdo un es. paciente que lo intubaron en pandemia, le dimos un ventilador no invasivo y él no lo usó, al final terminó en la clínica, lo intubaron, encima de eso le daban una dieta vegetariana, bueno, la cosa que se complicó y terminó con su traqueostomía, Mm, ya, ujú, y era algo que él no quería, ¿no? ujú. Ya, entonces, por eso es importante que ustedes estén informados, ¿no? Igual nuestro paciente, ese señor grandote que teníamos, ¿te acuerdas en la planicie? Y Amparito, que le hicieron sin necesitar una traqueostomía, pero una cuestión respiratoria que tuvo. ¿Te acuerdas de él? Sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? Salazar, Sí, él. él tenía todo. Él tenía su asistente de tos, él tenía su válvula fonatoria para el ventilador, tenía todo, todo. Tenía su TOBI, hacía sus reuniones, tenía todo, pero sí, pues, le hicieron la traqueostomía, lo intubaron y la traqueostomía, ¿no? Y para Amparito, terminar un poquito el tema del procedimiento, ¿cuánto tiempo dura más o ujú. menos todo el procedimiento? Más o menos dice, es de acuerdo a la experticia del que opera, ¿no? Pero en Ujú. realidad no es una cosa que demore mucho. Son, la doctora me decía hasta 15 minutos, 30 minutos a 1 hora y media más o menos, dice, sí, que no es, como ustedes vieron ahí, ¿no? Quizás Mm, lo más complicado sea hacer la incisión, ¿no? Que es la ujú. traqueotomía, ¿no? La incisión, porque hay que saber dónde haces la incisión. Claro. Ujú. Amparito, ¿y cuánto tiempo es el estimado de hospitalización para que un paciente pueda, entre comillas, ir a casa después de la tráquea? Bueno, acá en Lima yo creo que quieren botarlos rapidito, ¿no? Pero la doctora me comentaba que allá pueden estar más o menos unos 15 días hasta un mes, más o menos, ¿no? Puede ser, es que no solamente es el cuidado de la traqueostomía, es enseñarles a limpiar la traqueostomía, es enseñarles a manejar el ventilador, es enseñarles a aspirar, o sea, es todo A es no ser como que el paciente no tenga posibilidades para comprar el equipo y no tenga el seguro y casa, en cuyo caso se quedan a vivir en los hospitales porque no pueden irse a casa. que también nos ha Antiguamente, pasado. Ujú. Claro, porque lo que también hay es explicarles que las personas que llegan a este tipo de situación, que tienen en salud el seguro de salud, pero que están en la red de la Almenara, del Rebagliati y del De Sabogal, Sabogal. solamente en estas tres redes acceden a lo que es la hospitalización a domicilio, ¿no? Como clínica en casa, de manera que el paciente ha estado, digamos, en algunos casos ha estado buen tiempo en el hospital, casi un año. El paciente sale con gastrostomía y con traqueostomía, porque algunas personas van realmente por una emergencia respiratoria, les hacen la traqueostomía y luego tienen que hacerles la gastrostomía por el mismo avance de la enfermedad, y que lo usual es que salga con las dos operaciones a casa, con todo el equipamiento que requieren, incluso con asistencia de personal de salud, ¿no? Que es enfermería, 6 horas, 8 horas, en algunos casos 24 horas, y tienen toda la asistencia y los equipos en casa. Definitivamente a veces no siempre les dan los filtros ni las sondas, no les dan completo lo que realmente se necesita, pero solamente para estas personas que se tienen en estas redes de salud,
ellos tienen la posibilidad de llevar a su paciente a casa con todo el equipamiento. Lamentablemente, en las otras redes de salud, por ejemplo, de regiones, no hay manera. ¿Por qué? Porque este es un servicio que es tercerizado por empresas privadas, ¿no? Entonces, Salud contrata, por ejemplo, el Hospital Rebagliati o el Almenara, ellos hacen contratos privados con empresas, hacen licitaciones digamos, hay una empresa privada que se encarga de hacer el servicio. Lamentablemente este servicio no se da en otras regiones. Entonces, los pacientes en regiones que pueden estar hospitalizados con una traqueostomía muy difícilmente van a poder salir a casa con este tipo de programas. Entonces, hemos tenido pacientes que incluso pudiendo acceder al programa en Lima, no podían. ¿Por qué? Porque la persona solamente tenía a su esposa que lo cuidaba. Entonces, la persona, su esposa, hubiese tenido que dejar de trabajar para poder estar en casa con su Atenderlo. esposo en la casa. Entonces, lamentablemente ya no pudo acceder a esto por esta situación tan particular, ¿no? Entonces, el paciente se quedó 6 años en el hospital. Entonces, hay que tomar en cuenta también este tipo de circunstancias que son tan difíciles de llevar, ¿no? Sí, Gaby, y ahora que estén informados, porque uno puede considerar sí querer tener una traqueotomía, el que lo piense y tenga salud, desde ahora atiéndase en salud. Porque si el día de mañana va a querer someterse a esto, ya va a hacerse el procedimiento en salud y va a ser candidato a irse a casa con todo. Les dan el equipo, les ponen cuidadores y les llevan una serie de cosas que aminoran muchísimo el gasto. Pero no es que tú ya teniendo la tráqueo vayas y le toques la puerta de salud y le digas, mira, yo tengo tráqueo, ponme médico en casa. No es así. Entonces, el que lo piense y tenga salud, de una vez atiéndase en salud para si el día de mañana está ante la disyuntiva, si hacerlo o no, es una gran ayuda. Nosotros tenemos una paciente, ¿no? Que lleva muy bien su traqueotomía, que no está acá la señora, ¿cómo se llama, Gaby, la señora? Elena. La señora Elenita, y ella se favoreció de todo esto de salud, pero porque, bueno, se atendió ahí, lo tuvo pensado y pudo programarlo. Entonces, eso es un factor bien importante de... Claro, la idea es tener siempre, por eso le decíamos, siempre si tienen en salud, tienen que generar su historia clínica, tienen que hacerse todo el proceso de atención desde el inicio. Por más que ustedes se atiendan de repente en clínica particular, tienen que atenderse en salud. ¿Para qué? Para generar el récord, para generar la historia clínica, porque si no existe historia clínica va a ser muy difícil, muy complicado luego poder acceder, ¿no? Entonces, bueno, pasemos a otras preguntas más que tenemos pendientes. Por ejemplo, según lo que ya nos dijo la doctora, estos equipos tienen que ser, Amparito, equipos especiales, ¿verdad? Que son estos ventiladores de tercera generación. Sí, y tienen que tener por lo menos 2, ¿verdad? En casa, en caso de emergencia. Usualmente. Dicen 2, pero tengan su uno. Y tienen que tener una batería interna, ¿ya? Y que deben de durar más de 8 horas por lo menos, ¿no? Claro. Que las baterías duran 8 horas. Y también creo que eso tú lo sabes, Gaby, cuando no les van a quitar la luz y usan sus ventiladores, tienen que hacer una carta a Luz del Sur, Sí, a claro. Edenora. ¿No? En el caso, por ejemplo, también esa es una de las preguntas que nos llega de manera constante. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay falla eléctrica o va a haber corte de fluido eléctrico? Entonces, usualmente los ventiladores tienen que tener una batería que les dé autonomía, pero adicionalmente la familia tiene que mandar una carta a la empresa que provee el servicio para que informen que tienen un paciente que es dependiente de un respirador, y por lo tanto ellos tienen que tomar, la empresa tiene que encargarse de enviarles un grupo electrógeno en caso que se programe un corte de luz, porque a veces los Yo cortes lo de he luz están hecho. previstos, sí. Sí, tenemos un paciente también que tiene a su mami con ventilación no invasiva, pero que el uso es intensivo del ventilador durante el día también. Y ellos siempre están en comunicación con la empresa y tienen un número de emergencia, porque a veces suele suceder que los cortes pueden ser previstos, pero en algunos casos no, y puede suceder de que se quedan sin luz en alguna
en algún momento, entonces ellos llaman e inmediatamente les mandan, hay una camioneta que va y les lleva el grupo electrógeno. Entonces, esto es importante también tomarlo en cuenta, ¿ok? A ver, justo estábamos hablando en el caso, por ejemplo, Amparito, de la cánula. La cánula es permanente, ¿verdad? Pero tiene unos recambios, hay que hacerle recambios. ¿Cómo funciona esto? No, la traqueostomía, toda la traqueostomía hay que cambiarla. Ujú, Y según el manual se cambia cada mes, ok, pero acá las cambian cada 2 a 3 meses, ¿no? Y ya, incluso, miren, ahorita me han hecho recordar, ¿han visto el globito, el CAF, sí, que uno infla? Dice que hay que cambiarlas regularmente porque ese CAF, el resorte del CAF se vence. ok. Entonces, ese CAF lo que hace es fijarte la la Ajá, traqueostomía a la no se tráquea mueva. para que no se mueva, pero también te evita que la saliva Ujú, vaya a la tráquea y el paciente se aspire con la saliva. ok, O si el paciente come algo, también se aspire con la comida. Entonces, si esto se vence, ya el CAF tampoco funciona. ujú. Entonces, en realidad, Por eso es importante cambiarlo con regularidad. regularidad, uno por eso, otro por las infecciones, porque Ujú, también son más recurrentes las infecciones y tienen que saber cómo limpiarlos, ¿no? Lo ideal sería que lo cambien cada mes, pues, ¿no? Pero es difícil, ¿no? Es ya, caro. claro. Un equipo de track es caro. Ujú. Claro. En Karen algunos lo va a casos, decir. sí, hace un momento estábamos hablando de revertir el procedimiento, ¿no? El procedimiento realmente no se revierte, ¿no es cierto? No, o sea, si yo digo, me hicieron mi track y ya no quiero track, es mentira, no puedo hacer. Lo que creo que se está buscando acá en Perú es no decir ya no quiero la tráqueo porque no la puedes cambiar, esta es permanente. ¿Se acuerda que hablamos de la Sí, traqueotomía y de la traqueostomía? así es. Entonces, lo que se puede hacer es que el paciente ya no decida no tener el soporte ventilatorio. Ujú, No la tráqueo, pero ya no el soporte ventilatorio y busque hacerse cuidados paliativos, ¿no? perfecto. Entonces, Eso es importante entender, que no es que agarro, se saca toda la traqueostomía y se cierra, no. Es que no. sencillamente se le va a desconectar del ventilador y va a pasar a cuidados paliativos, ¿no? Esa es una Ujú, manera de sí, rechazar un tratamiento médico invasivo, ¿verdad? invasión. Ok, Ujú, ujú, listo. ujú. Pero eso también tiene que ver. Sí, no creo de esa forma. Perdón, voy a apagar el micrófono de Susana porque se estaba filtrando el ruido, su ruido ambiental. Y después, Amparito, por ejemplo, una de las preguntas era también si la persona que tiene traqueostomía puede seguir hablando y puede seguir comiendo. eh, Hay pacientes que les hicieron las traqueostomías cuando ya podían hablar y podían comer. Entonces, eh, mientras la enfermedad no siga avanzando, podrían hablar y podrían comer, Ujú, ya, o sea, podrían deglutir, que es lo que hablaba la doctora, ¿no? ujú. Pero también tengan presente que la enfermedad, como es progresiva, puede ir avanzando. Entonces, esto puede ser muy particular en cada persona según su evolución, ¿no? Según su progresión de enfermedad. Claro, por ¿Ya? ejemplo, había el caso de un paciente que teníamos en Huancayo y Mm, que entró también por una emergencia respiratoria y la familia no conocía muy bien todo el proceso, terminó con una traqueostomía y él seguía comiendo todavía por boca en el hospital, no había ningún problema. Pero entonces la esposa ya quería llevarlo a casa, pero nosotros la indicación que les dimos es que estando en el hospital, lo apropiado era que le hagan la gastrostomía, ujú, porque en algún momento le iba a necesitar y era mejor que estando internado le hicieran la gastrostomía para que no saliera del hospital y después tuviese que volver al Volver hospital para que le hagan este procedimiento. Entonces, en algunos casos sí, es importante. para progresar. A veces sucede que le hacen primero la tráqueo
pero sigue comiendo y quiere seguir comiendo, pero también el problema de la disfagia, Prevenga. exacto, de la Aumentar. disfagia, y que va a avanzar la enfermedad y la persona de todas maneras va a necesitar alimentación por gastrostomía. Entonces, Otra. si ya la Ujú. persona está internada, hay que aprovechar y hacer el otro procedimiento, como siempre decimos, incluso de manera preventiva, para el momento Yo que la creo, necesite, y ya se va a yo casa creo, con todo. yo creo que acá también hay algo importante. Muchos de los pacientes que han querido hacerse la gastrostomía tardíamente, Ujú, porque ya tienen un cuadro de insuficiencia respiratoria, han terminado por hacerse Ujú, la gastrostomía en una traqueostomía, claro. ¿ya? ujú. Porque se han complicado durante el procedimiento. Sí, pues, eso es Ya, cierto. ya, entonces tomen las decisiones, por eso infórmense. No podemos decir, oye, esperen 2 meses, no, esperen un mes, no, no, no hay una bola mágica para cada paciente, ¿no? Cada paciente es muy particular. Lo que les decimos es que se sigan controlando y ya cuando el médico les dice, ya hágase la gastrostomía, no lo postergue mucho, ¿no? Tome la decisión ya en el momento. Y como ya han hablado de gastrostomía, creo ya lo saben, pero también sepan que no por hacerse la gastrostomía no puedes comer algo por la boca si sigues deglutiendo, ¿no? O Ujú, sea, ya eso también es importante que lo consideren, ¿no? claro. Pero Una prevenimos. cosita, perdón la interrupción, que tiene que ver con el seguir comiendo, el seguir hablando y un poquito de la vida cotidiana, o sea, de seguir con la vida cotidiana, es que también creo que a veces tenemos este imaginario de estar con la tráqueo ya es estar postrado en la cama, ya no hacer nada, ¿no? Cuando hay casos, hay una paciente que está con la tráqueo y su vida sí, o sea, y se mueve, sale, celebra, es complicado, ¿no? Tenemos que tener el equipo en casa para todo eso, es cierto, pero sí decir que es posible seguir haciendo y saliendo a la calle y todo, que es más difícil, hay que tener cuidado con las infecciones, hay que tener el equipo, pero no significa que no se puede hacer, ¿no? No es solamente para los pacientes que ya están postrados en cama con la tráqueo y que, bueno, o sea, creo que no es así tampoco. Y de hecho lo que intentamos también con decirles que se informen y tomar las decisiones con tiempo es justamente para que si está ese caso y todavía la persona puede movilizarse de cierta manera y puede tener el equipo en casa, saber que no se limita un poco, pero no es que ya no puedes salir de la casa ni nada, ¿no? Creo que es importante también saber eso porque también queremos que las personas tengan calidad de vida y no solamente extenderla, Claro, ¿no? sino Y con calidad. aparte, y esto es Ujú. muy importante sobre todo para las personas que tienen ELA de inicio vulvar, ¿no? Ujú. Entonces, donde la afectación de la respiración, el habla y la deglución es de inicio, pero que ellos pueden seguir caminando, haciendo sus cosas con brazos con fuerza sin ningún inconveniente por mucho tiempo. Entonces, eso también es cuestión de evaluación. Cada paciente tiene que evaluar de acuerdo a su estadio y a su condición, ¿es cierto? Yo creo que es muy particular. Hay casos muy, 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 muy Muy particulares particulares, sí. que Así es. salen del esquema, ¿no? Así es. Claro, decir que estén conectados, efectivamente están conectados a una máquina, están conectados a un respirador, pero ahora los respiradores tienen batería, la persona puede salir de su silla de Hasta ruedas, la- hay unas mochilitas especiales para llevar sus respiradores, pueden viajar en el carro, pueden salir a pasear, pueden ir al cine, pueden ir a una fiesta, pueden hacer muchas cosas si se logran adaptar, ¿no? Hay que Ujú, adaptarse, ¿no? ujú, Pero ujú. no quiere decir que tienen que estar amarrados a una cama, ni mucho menos, como ha dicho Inés, ¿no? Y también decir que en el caso de la ELA, por lo general, una traqueostomía es una emergencia. Normalmente, son pocos los casos que con anticipación dicen, bueno, el 14 de noviembre voy a hacer una traqueostomía. Los hay, pero no son los más frecuentes. Normalmente se presentan como una emergencia, por eso es tan importante que la decisión se tome de antemano, ¿no? Yo recuerdo un paciente que ya tenía decidido no hacerse la tráqueo y hasta el final él decidió no hacerse la tráqueo y no se hizo la tráqueo y es algo que respetó él quería y quería su familia, así que también lo conversó con tiempo, ¿no? Y tuvo sus Sí, cuidados paliativos igual con mi mamá, ¿no? Nunca quiso ujú, tráqueo, pero ujú, siempre tuvo su respiración no invasiva, eh, su respirador. su Claro. respiro. Otra cosa que nos comentó la doctora Claudia, por ejemplo, es que
Algunos pacientes optan por hacerse la traqueostomía con la esperanza de que a futuro puedan llegar digamos, a Cura. acceder a algún ensayo clínico, ¿no? Que pueda surgir, ¿no? Para la cura de la ELA. Sin embargo, ella lo que nos ha comentado es que todo paciente que esté traqueostomizado está excluido de los ensayos clínicos. Es parte, digamos, de los ensayos clínicos que ellos, eso es un criterio de exclusión, por ejemplo, La ¿no? mayoría, claro. Es un Tiene que ser criterio, drug free, claro, sin traqueostomía. La claro, mayoría. exacto, exacto. Dice que ese es un criterio de exclusión para acceder a un ensayo clínico. Entonces, también hay que tomar esto en consideración, ¿no? Y, por ejemplo, Amparito, ¿cuáles son los desafíos de los cuidadores en casa? Por ejemplo, si hablamos de cuidadores en casa. El cuidador tiene que estar súper, súper comprometido a quedarse con ese paciente 24 horas los 7 días. Porque, y la familia, ¿no? Ajá. Porque la familia también forma parte de ser el cuidador, ¿no? Porque Eh, tenemos que conformar un equipo, o sea, hay que pensar de que esto es un trabajo 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces, sí, no solamente y no es un tema de familiar, sino que también se necesita el apoyo profesional, ¿no? Entonces, hay que formar un grupo de especialistas que puedan turnarse, porque ellos también se van a agotar, pero la familia ujú, también tiene que turnarse pero todos tienen que saber y la familia tiene que ujú. saber todo el proceso, porque como se dice, ellos son los directores de orquesta, si ellos no saben, no van a, o sea, si ellos no saben qué es lo que El cuida, corresponde, no pueden el- exigirle al personal de salud qué es lo que tiene o no tiene que hacer, ¿no? O Al sea, cuidador, al cuidador tiene que saber aspirar, el cuidador tiene que saber manejar la tráqueo, tiene que saber manejar un poco el ventilador, tiene que saber qué hacer si el ventilador se apaga, tiene que saber cómo usar el ambú, qué hacer si el paciente se obstruye, cómo aspirarlo. Entonces, el cuidador, sea el cuidador y la familia, ujú, porque también la familia tiene que saber todo eso, ¿no? Entonces, claro. ese es el desafío de tomar la decisión, no es solamente del paciente, es también de que esa familia y que ese cuidador o va a tener una serie de cuidadores que van a estar comprometidos con el paciente. Y eso me hace acordar una paciente que yo tengo con traqueostomía, que tiene algo que se llama el looking syndrome, el que ya mi paciente no se mueve nada, tiene su traqueostomía y tiene su ventilador, su soporte ventilatorio. Y yo alguna vez fui a visitarla y yo, la verdad, no sé si le duele algo, si le molesta algo, pero la cuidadora que la cuidó desde que la conocía, sin traqueostomía hasta el momento que tenía traqueostomía y ventilador no invasivo, le leía todo. Me Ujú. decía, no, le pica acá, le duele acá, está incómoda, quiere el baño. Yo no sé cómo se mimetizaba tanto con la paciente. Entonces, miren lo importante que es tener un cuidador, ¿no? Claro. Eh, Ujú. Karen, ¿tú crees que nos podrías comentar un poco respecto a tu experiencia con tu esposo que tiene tráqueo en casa? Sí, claro. Buenas noches con todos. Bueno, mi esposo tiene aproximadamente 3 años con ELA y este año, más o menos en febrero, tuvo un episodio de una neumonía por aspiración y nos llevó hasta la clínica. Y yo en ese momento no estaba con él, pues, mi familia política lo llevó y lo primero que hicieron en emergencia fue intubarlo porque comentaron los médicos de emergencia que si él llegaba 5 minutos más tarde, bueno, yo hubiese fallecido. Entonces, fue lo primero que hicieron ellos. Mi familia política no sabía de la decisión de mi esposo cuando lo conversamos en su momento, pero al parecer, cuando él ya estaba con la intubación y estaba en UCI y ya despertó, él me dijo que quería que lo intubara, o sea, quería que le pusieran traqueostomía, porque, bueno, al parecer cambio de opinión, ¿no? Y bueno, estuvo él 15 días en UCI hasta que el doctor Laca fue a verlo. Yo lo llevé a la clínica para que me diera su opinión. Y bueno, él nos dijo, ¿no? El señor Canchari no va a salir de la intubación. Entonces ustedes tienen que tomar la decisión
de si le hacen una traqueostomía o bueno, lo que decidan ustedes. Entonces, le hicimos la traqueostomía con la venia de él, o sea, él tomó la decisión de hacérsela y a la vez una gastrostomía, porque él ya no podía comer, porque verdaderamente él se había mejorado mucho antes de que cayera con esta neumonía por aspiración. Ya no quería comer, estaba desganado. Lo que ustedes opinan del tema de que también el buen ánimo del paciente es esencial en estos casos. Y bueno, primero le hicieron la traqueotomía, luego le hicieron la gastrostomía y pasaron 5 días, más o menos, y salió de la clínica. Ahora está en casa con enfermeras en la mañana y en la noche, 24/7, con ayuda de los familiares. O sea, en realidad todos estamos pendientes de él, porque a raíz de esto él está muy, muy temeroso, no le gusta estar solo, piensa que le puede pasar algo si funciona mal el aparato que ustedes buenamente nos prestaron, porque si no tenía este aparato, él tampoco iba a poder salir de la clínica. Y bueno, así como comentó Amparo, él está, bueno, con oxígeno, tiene un aspirador también para las secreciones, que se lo hacen como 5 veces al día, creo yo, si no es más. Eh, lo que sí nos dieron mal el dato fue de que la traqueostomía debía cambiarse a los 6 meses. Y eso nos lo dijeron en la clínica donde él estuvo. Entonces, cuando hicimos el cambio, que fue el mes pasado, la persona que lo fue a hacer en casa, porque lo pudieron hacer ahí, nos dijo, pues sacó y todo eso estaba muy mal, o sea, ya no estaba bien, pudo causarle una infección, ¿no? Y bueno, felizmente que no le pasó nada y ahora nos dijo, bueno, que se tiene que cambiar cada 2 meses. Igual la gastrostomía, ¿no? Que no tampoco es dejarla tanto tiempo, pero sí, acá nosotros estuvimos de acuerdo con La lo que... canulita y la sonda, quiere decir, no todo el procedimiento, sino cambiar la cánula en un caso y cambiar la sonda en el otro, ¿no? Digo para que las personas entiendan. No, la traqueostomía la cambiaron toda, le Todo sacaron se todo. cambia. Sí, toda No, la... claro, pero ya no se hace el procedimiento, ya no se hace el hueco, Ah, no, no, se no, cambia la se cánula, cambia nada más, no es sí, otra, claro, a eso se no, no, refiere. En el otro caso sí, se sí, cambia la sonda. sí, correcto, o sea, como a él le pusieron por primera vez, creo que le llaman la gastrostomía en forma de balón o adentro, algo así, ahora sí va a tener que ingresar a la clínica para que se lo saquen. Y ya las sucesivas pues va a poder hacer en casa, ¿no? Ok. Si Es bien es bueno. cierto, sí, No, no, es bueno que el doctor Laca te haya apoyado con el acompañamiento en la clínica. Y sí, o sea, definitivamente dependiendo del tipo de cánulas y de tanto de gastrostomía como de traqueostomía, se pueden hacer el cambio en casa teniendo el personal, eh, digamos, adecuado, que se puede hacer sí, sí, ese cambio en casa. Eso es lo bueno. sí, felizmente. Sí. Porque mi esposo no quería regresar a la clínica, o sea, él tiene mucho temor en regresar porque piensa que lo vamos a dejar ahí nuevamente. Ujú. Entonces, como que es un trauma, ¿no? Después de todo lo que le sucedió, ¿no? Y bueno, estamos ahí con él, ¿no? Como les digo, los cuidados son 24/7, no lo podemos dejar solo, están ahí las enfermeras y bueno, mi familia política que también nos ayuda, sus hermanas. Y no sé qué más qué dato más les podría dar. Bueno, no sé, más bien te agradecemos muchísimo, Karen, por acompañarnos, por compartir tu experiencia, que es importante. Y bueno, en este caso, por ejemplo, en el caso de Karen, ella está asumiendo los costos completos del mantenimiento de su esposo en casa, porque ella lo tuvo en una clínica particular, pero por supuesto los costos son altísimos y lo llevó a casa. Lamentablemente no pudo acceder a e-salud porque no tiene la historia clínica de base de la enfermedad, por lo tanto hasta ahora no puede acceder a las citas que le corresponderían para la evaluación.
Entonces eso ha generado que Karen tenga que asumir todo el costo de la enfermedad, digamos, de su bolsillo, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos la suerte de contar con unos ventiladores que nos fueron entregados y el esposo de Karen los está usando con el apoyo invalorable de Somno también, que son una empresa que realmente se pone la mano al corazón con todos nuestros pacientes y a los cuales les agradecemos mucho por todo el apoyo que nos dan con los pacientes, ¿no? Como les digo. Entonces, más bien, muchísimas gracias, Karen. Si quieres acotar algo más finalmente. No, bueno, en lo que deseen ustedes que yo los pueda ayudar, en las poca experiencia que estoy teniendo con mi esposo, pues aquí estoy, no hay ningún problema. Gracias, Karen. Gracias, Karen. Un abrazo. Gracias. Gracias. Sí. ¿Alguna otra consulta que tengamos? Por ejemplo, Amparito, con respecto a una pregunta que se nos estaba quedando en el tintero, era, por ejemplo, el tema de igual como lo hablamos la semana pasada en el tema de la gastrostomía, qué tan importante es la salud bucal, ¿no? El aseo. El aseo de la persona, no solamente de la parte bucal, sino de la zona del estómago. Del estómago, creo que yo les hablé que hay que limpiarla Sí. regularmente, que se usa alcohol yodado y se limpia, e incluso se pone cloruro y se limpia y se utilizan unas gasas. Y a veces el estómago también se hace unas pequeñas heriditas que hay que colocarles algunas sustancias que son para los hongos, Ujú, nistacin, son cositas, ¿no? Cremitas. ujú, Em, el estómago por el tiempo de cambio de las traqueostomías también suele abrirse más, ¿ah? ujú. ¿Ya? Ok, Así que eso también es importante que lo sepan, ¿no? Y en ok. cuanto a la higiene oral, como les decía, hay el CAF, ¿no? Y el CAF es el que no permite que la saliva pase a A la la tráquea. tráquea. Pero imagínense que encima de eso no tengamos una buena higiene oral, a pesar de que no coma, tiene que hacerse una buena higiene oral porque la parte de la boca tiene la mayor cantidad de bacterias. Entonces, tras esa higiene oral, también vamos a permitir que no se microaspire con esa saliva más contaminada y limpiarle bien la lengua y hacer toda la higiene oral para que no se infecte la tráquea. Ujú. La traqueostomía también se puede infectar con la mala higiene oral. La higiene oral es importante, ¿no? Ok, Ujú. Eso, Iván hablaba mucho de la clorexidina, ¿no? De usar la así, clorexidina para la higiene oral. Creo que eso él así. conversó. Y hay estudios de aspiración por no buena higiene oral. Claro, eso también, eso es cierto, ¿no? ¿Alguien tiene alguna consulta aparte que nos quiera hacer? ¿Alguien tiene alguna consulta, por favor? ¿O les ha quedado todo bastante claro? Consultas, preguntas, por favor. Parece que no. ¿Nadie? No, nadie. Bueno, en todo caso, creo que hemos avanzado bastante con el tema, creo que hemos tratado de cubrir todas las dudas que se pueden presentar. Inés, ¿tú tienes algún comentario final? Marita, ¿algún comentario final? No, yo creo que está más o menos claro que alguien atrévase a preguntar cualquier duda que tenga y si no, ya nos encontramos en la reunión con la abogada para conocer todos los temas legales y cómo las personas pueden hacer que sus deseos se respeten, ¿no? Ujú. Y quizá que prendan las camaritas y tomamos una foto final. El señor Mena dice que muy claro y que muy buena la exposición y que gracias. Estoy Perfecto. A leyendo. ver si prendan sus cámaras, por favor, para una foto antes de terminar. Gaby Mercedes preguntó acá en el foro si habían ensayos clínicos acá en Lima y la verdad es que no hay. En el Perú no hay un solo ensayo clínico de No, ELA no por se el da. momento. Ojalá el Así, día que tengamos vamos a ser las primeros en avisarles. así es. No, no hay ensayos por el momento. ¿Alguien tiene su micrófono prendido? ¿Quién tiene su micrófono prendido? A ver, más
Prendan sus camaritas, por favor. A ver. A ver, ya estamos todos casi. Yo creo que sí. A ver, Josie, Francesco, Emanuel. Ah, está Emanuel. Emanuel nos ha acompañado hoy día. Muchas gracias, Emanuel, por tu apoyo. También Emanuel nos ayudó con información importante de ¿cómo se llama? De los los datos de los equipos, del circuito, o sea, vital. Listo, voy a tomar una foto, un segundo. Marita, falta. No, ahí señora, está. ahí está. Listo. Grabado, listo para el Face. Hoy que estamos 11. Listo, perfecto. Grabadísimo. Listo. Gracias amigos, gracias a todos por estar. Yo sé que esta información a algunos les puede resultar un poco difícil de asimilar, pero es importante estar informados, así que igual el video lo vamos a colgar en el canal de YouTube, seguramente mañana ya lo estoy subiendo, así que por ese lado no se preocupen que van a poder ver y lo van a poder incluso compartir con sus familiares y amigos. ¿Listo? Ok, listo. Sin más, los esperamos la próxima semana para la nueva charla. Nos vemos. Gracias. Gracias a todos. Gracias, buenas noches. Chao, chao, chao.